Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos aquí a la CCC, a la Unidad Leviatán. Es un gusto para mí estar en este momento con Jorge Carrió, que nos visita en Querétaro. Ha tenido varias actividades y es un lujazo que esté pasando por aquí, por la CCC. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Has tenido algunas actividades, ¿no? Ahora aquí en Querétaro con la universidad. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien, la verdad es que hemos estado hablando sobre inteligencia artificial, arte, creatividad, comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro. He visto interés, he visto complicidad y me he sentido muy bienvenido, de modo que estupendamente. Además, como que mis amigos queretanos, exalumnos queretanos, insistían mucho en que no era una ciudad demasiado bella ni interesante. Me ha parecido asombrosa, bellísima, interesantísima, así que estuvo bien. Qué bien, ese es un tema interesante porque muchos artistas locales siempre sentimos que en Querétaro nos faltan muchas cosas, ¿no? Que sí, así es, pero también al mismo tiempo suceden muchas otras. Hay mucha literatura, hay mucha música, hay muchos artistas plásticos, como que hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y una de ellas es pues una gran variedad como de artistas digitales y poetas que están explorando como nuevos medios. ¿No has tenido oportunidad de conocer alguno de ellos? Luego que 2 días te conozco a ti, conozco a amigos exalumnos como Imanol Martínez y como Jaime E. Pero lo que sí que he visto, aparte de eso, que sí, lo he podido percibir, es una especie como de contexto patrimonial muy fuerte y muy hermoso que puede ser la base, ¿no? La base de estratos históricos que sostienen una creatividad contemporánea, ¿no? Finalmente, ciertos claustros o ciertos parques también fueron vanguardistas en su época y está bien reivindicar también esa parte como más antigua y más clásica. Acá llevamos como varios años, como desde principios de los 2010, explorando como con las digitalidades por la parte literaria sobre todo. Y al principio tuvimos como muchas facetas, ¿no? Las del canon negándolo, después las del canon aceptándolo y trabajando con artistas digitales y visuales. Y se creó como una gran movida de escritores, poetas sobre todo, que se empezaron a mover en las digitalidades a través de trabajos de literatura electrónica, del performance. Y eso ha provocado que de ahí viene un poco mi pregunta, que el poeta, el escritor se ha convertido como en una especie como de multi-instrumentalista, multifacético, en donde tienes que no solo pues, aprender a escribir, a leer y a publicar, sino también a utilizar ciertas herramientas tecnológicas. ¿Qué piensas tú de como de esa mutación del escritor y sobre todo el poeta, que es donde yo lo veo más cerca, de convertirse no solo en un escritor de poemas y en un editor de libros, sino también en una especie como de nuevo renacentista de las herramientas digitales electrónicas? Al libro de la pertenencia de Querétaro como ciudad de la UNESCO, patrimonial, ¿no? Quizá como que la poesía es el lenguaje más antiguo de la expresión artística, ¿no? O sea, como que antes de la novela o del ensayo estuvo la poesía. Y por tanto, a la vez que es lo más noble, lo más rico, lo más estratificado y arqueológico, es lo más conservador, ¿no? O sea, en la poesía, en el fondo del núcleo de la poesía hay un corazón que late con oración, con ritual, con lo más sagrado, ¿no? Eso es difícil de reciclar y modernizar. Pero a la vez, en las vanguardias históricas, en el surrealismo, en el dadaísmo, no recordamos casi ninguna novela y en cambio recordamos libros híbridos como Nacha, como el proyecto de los pasajes de Walter Benjamin y libros de poesía, ¿no? La poesía siempre ha sido la más vanguardista de las expresiones literarias. Por lo tanto, es lo más antiguo y lo más vanguardista a la vez, ¿no? Y efectivamente, por eso cuando llega la expresión digital y llega la informática y llega después la supercomputación, la poesía enseguida encuentra su modo de dialogar con todo lo que está pasando. El problema de la poesía digital, de la literatura electrónica, es que configura un canon propio, muy hermético, muy burbuja, muy paralelo, que por alguna razón, en un momento dado, años 2000, parecía que era el nuevo canon de futuro de la literatura, pero como la literatura se ha mantenido muy fiel al papel,
no ha acabado de encontrar su lugar en el canon general de la literatura contemporánea. Y eso es súper extraño. Yo no lo entiendo. Pero viendo la poesía experimental mexicana contemporánea, ¿no? Pienso en Sara Uribe, pienso en Cristina Rivera Garza, pienso en Luis Felipe Fabre, que han trabajado en papel o en artefactos impresos y lo comparas con la poesía coetánea que ha trabajado en formatos digitales y los mecanismos son los mismos: remix, reciclaje, intertextualidad, reescritura, pero la pantalla y la poesía, quizá por ese sustrato ritual sagrado, como que no han acabado de encajar, ¿no? Y en cambio, si miras la obra de artistas digitales contemporáneos que trabajan con imagen y con vídeo, los mejores son poéticos. Es como que la poesía se metamorfosea, se transforma, encuentra otros mecanismos fuera del lenguaje, del verso, de la combinatoria de palabras y de letras, y explota en otra dimensión. Pero no tengo un porqué. Más allá de que, como la literatura es conservadora, se ha mantenido muy fiel al papel y no ha dejado permearse por la pantalla. Eso es muy interesante porque justo en muchas movidas de arte contemporáneo, artistas que son más artistas visuales o artistas que se dedican a exploraciones también tecnológicas utilizan la poesía como herramienta para sus piezas en lugar de a la inversa, y se les da más credibilidad a los versos en formatos de arte contemporáneo que si un poeta se acerca a las ferias de arte contemporáneo, ¿no? Y eso es curioso porque entonces ahí la poesía ¿dónde queda? ¿No? ¿Cómo se va difuminando entre esas facetas? Creo que el artista, desde los años 20 del siglo pasado, lo ha absorbido todo y ha legitimado esa apropiación. De hecho, hay un subgénero que es la novela de artista, ¿no? Una novela que no está en librerías, pero que permite un circuito de coleccionismo, de galerías, de museos, etc. Y en cambio, el poeta o el escritor se ha mantenido en un lenguaje más clásico, con menos mercado, con menos libertad experimental, pero al final con un tipo de prestigio y de condición canónica que no encontramos en otras parcelas de la realidad artística. Hay una cosa que, por ejemplo, ahorita que hablabas de Sara y así, en algún momento platicábamos como al momento de que digitalizamos nuestra poesía o nuestros poemas o ejercicios o textos literarios, se empiezan a encontrar como nuevos lectores. No sé si sean nuevos lectores o antiguos lectores. Los nombramos nuevos lectores porque en el caso de la poesía, por ejemplo, cuando empezamos a digitalizar nuestros libros o a crear piezas de literatura electrónica, se acercaron muchos jóvenes a la poesía a partir de allí, ¿no? Sobre todo con las redes sociales. A lo mejor lectores jóvenes que no iban a ir a una librería a comprar un libro de poemas o que no se iban a acercar a la poesía de una manera convencional, sino que la fueron encontrando dentro de sus redes a partir de la digitalización o de piezas de literatura electrónica. Y a partir de ahí, muchas generaciones nuevas empezaron a acercar a la poesía a partir como de esta metamorfosis que tiene la poesía y esta como búsqueda o necesidad de encontrar estos lectores, usuarios, espectadores a través de esos formatos. ¿Crees que haya hecho o que pueda hacer que la poesía se acerque a más personas o pueda llegar a interpretarse de alguna nueva forma? Me parece una visión muy bonita y muy utópica, pero me temo que si ves los circuitos de circulación de la poesía joven, tiene que ver con papel, con premios, con editoriales independientes o no, al menos en España, creo que en América también. Y, en cambio, después de ese primer momento que tú mencionas, lo que yo llamo la poesía influencer, es una poesía muy conservadora, muy antigua, muy poco innovadora, y que, de hecho, creo que viene de Mario Benedetti o de Luis García Montero, de ese tipo de poesía de la experiencia y de los sentimientos, ¿no? Entonces, como que lo que se hizo viral fue esa poesía, porque el ecosistema de las redes sociales lo que premiaba era justamente lo superficial, lo inmediato, lo emocional, etc. De modo que, por eso te digo, ¿no? Que creo que la poesía electrónica y la literatura electrónica no acabaron de encontrar ni en Internet, ni en el circuito y el campo cultural de la literatura su espacio, ¿no? Y siguen ahí como en un limbo de congresos, de exposiciones, de ediciones, ¿te acuerdas, no? Cuando se editaban
antologías en CD-ROOM, Sí, ¿no? claro. Donde hay como una especie como de gueto del cual no han sabido salir, y cuando algún poeta digital ha conseguido su público, ha sido en general cuando ha cambiado al papel o ha hecho una instalación, ¿no? O sea, como que o bien hacia el museo y el arte, Sí. o bien hacia la librería, pero en el mero ámbito natural de la prensa electrónica, que es Internet, ha sido más difícil su circulación. Eso está muy, muy interesante. Hay una cosa que dice Eugenio Tiselli, no sé si es Eugenio Un caso de pionero, programador, poeta, un tipo genial. Genial, que curiosamente ahorita últimamente anda un poco intentando comprender y peleando con las inteligencias artificiales. Y hablando un poco de eso, él dice algo en un texto que escribió además hace mucho, ya como pionero que es, donde siempre se le ha cuestionado a la IA qué tanto puede hacer literatura, y en este caso en particular, que me quiero enfocar en la poesía porque pues, yo soy poeta y me gusta que lo estemos platicando. Él dice, el día que una IA escriba un poema por sí misma, o sea, que a una IA le nazca de alguna forma orgánica, natural, o cyborg, escribir un poema por sus propias condiciones, ese día veremos a la IA ya haciendo muchas otras cosas, porque escribir un poema es algo que parte mucho como de la condición humana general. Porque ahorita, si tú le pides a las IAs que escriban poesía, sabemos cómo las construyen y a partir de otras cosas que están alimentándose. ¿Piensas que pueda suceder eso en algún momento, o cómo crees que vaya transformándose la IA respecto a las escrituras literarias, poéticas en particular, y si es posible que en algún momento alguna IA pueda, por su propia capacidad y por su propia condición, atreverse a escribir un poema por sí misma? No tengo una respuesta racional a esa pregunta, pero mi respuesta desde la literatura fue mi novela Membrana. En Membrana me planteo que llega la singularidad. Sabes que los teóricos de la robótica y de la IA hace 10 años, todos los grandes expertos decían que no la veríamos en el siglo XXI. Y ahora la mitad han rectificado y la ven más cerca por la revolución de la IA generativa. Y lo que planteo en Membrana es que ahora ya son singulares, pero están disimulando. Están en las catacumbas de la red, esperando su momento de emerger. Y también lo que planteo, al hilo de lo que tú dices, es que ellas se sienten un imperio, un nuevo imperio, el imperio que sucede al imperio chino o norteamericano, igual que el norteamericano sucedió al inglés, igual que el inglés sucedió al español, igual que el español sucedió al islámico y al chino y al romano. Y cuando sienten la necesidad de expresarse artísticamente, en mi novela, deciden escribir el texto de un catálogo de un museo y crear un museo como forma de expresión del imperio, ¿no? Es decir, el imperio romano, siguiendo a los griegos, generan la Eneida, ¿no? La literatura española o la inglesa o la norteamericana generan sus obras de independencia cultural, y siendo más pensado imperio y literatura, Nebrija famosamente hace la gramática del español para que el imperio español tenga una gramática. Y yo digo, bueno, quizá en el futuro pasan de la literatura como forma de autonomía y de reivindicación y piensan en el museo como obra maestra de esa independencia cultural, ¿no? Entonces, yendo por esa línea de pensamiento, quizá somos tan antropocéntricos que pensamos que lo más humano es la poesía, que la poesía bla bla, y que la IA algún día la poesía, cuando en verdad quizá ya está haciendo poesía con las matemáticas. El código es poesía, quizá el código es la gran lengua de nuestra época y no el lenguaje escrito. Y por tanto hay que imaginar que una cultura poshumana va a generar formas de expresión poshumanas, ¿no? Nos gusta pensar que la poesía es lo más. Yo pienso que la poesía es lo más. Mi ídola es Anne Carson, pero quizá somos demasiado ombliguistas, sí, pensando así. Sí, me gusta y tienes razón. Hay un cuento de Stanislav Lem, que creo que viene en Magnitud Imaginaria, que es un libro de Lem como que habla sobre lo de prólogos de libros que no existen, y tiene uno donde una máquina, que todavía no la nombra inteligencia artificial, sino esta máquina, este computador, lee a todo Dostoyevsky.
y hace su propia versión de un libro de Dostoyevsky que creo que se llama La niña en el cuento, y es el mejor Dostoyevsky jamás escrito y jamás leído, ¿no? Entonces también puede existir esa posibilidad, ¿no? De que las IAs, más que escribir por sí mismas, reinterpreten a un autor, a una autora y puedan crear sus propias versiones. Hay dos temas. Uno es Lem como figura fascinante. Lem se dedicaba profesionalmente a hacer informes de cibernética, a leer bibliografía europea tecnológica y hacer resúmenes, interpretaciones. Y estaba muy conectado con lo que estaba pasando y se nota, ¿no? Hay una base científica muy fuerte, después es pura locura borgiana y reseñas de libros imaginarios y obras maestras como Solaris, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado estaría el tema de que qué ocurre si, sabes que ahora ha muerto María Kodama y los sobrinos de María Kodama se han quedado con los derechos de Borges, ¿no? ¿Qué ocurre si los sobrinos de María Kodama deciden vender los derechos de Borges a OpenAI y OpenAI genera, ¿no?, por $10 millones o 20 o 100 una red neuronal que lee todo Borges, lee todo lo que ha leído Borges y escribe obras inéditas de Borges, ¿no? O sea, no es tan descabellado porque se acaba de publicar una novela de García Márquez que García Márquez no quería publicar. No es tan raro pensar eso. Y ahí lo que sería increíble es que hay un cuento que escribe la red neuronal que es mejor que la Aleph y que Pierre Menard, ¿no? ¿Puede ocurrir? No lo sé. ¿Está en el horizonte de lo verosímil? Sí que lo está. Yo cuando hice el experimento con mi red neuronal GPT-2, Jorge Guerrero Espejo, que escribió como yo en teoría, escribe fatal. Pero claro, la inversión nuestra fue de 0 euros, horas de trabajo y un ordenador. Lo que OpenAI podría hacer con Borges no se puede comparar, ¿no? Entonces, estamos en ese camino hacia eso. El tema es, si lo hacen con Borges, ¿por qué será? Porque Borges ha creado una marca humana y un prestigio que nos interesa. Lo que no creo que pueda ocurrir es con un autor que no sea Borges. Entonces yo creo que va a haber mucho diálogo, mucha cooperación, mucha usurpación de marcas humanas, porque será difícil que nos interese leer a un autor 100% algorítmico. Oye, Jorge, platícanos un poco más sobre esta red neuronal que desarrollaste o que estás desarrollando. ¿Estás trabajando con algún equipo? Bueno, ¿Estás programándolo tú? Fue un juego hace 2 años con Tyler Stampa, que son científicos, tecnólogos, artistas, y lo que hicimos fue crear una red neuronal GPT-2 muy básica que leyó 100 libros que yo he leído y todos mis libros y todos mis artículos. Lo entrenamos con eso y le hicimos escribir textos que son incoherentes, son contradictorios, son imperfectos, pero también son salvajes, son interesantes, son llamativos. Y estuvimos ahí como jugando con eso y publicamos un texto en el libro Los campos electromagnéticos a partir de ese experimento. No he seguido trabajando con ella, pero digamos que lo fascinante sería hacer una red neuronal que escriba como yo, tecnología GPT-4, pero con una universidad o con un grupo de ingenieros que permita que eso sea nuestro. Porque si ahora mismo lo hago o lo intento hacer con una corporación, se va a quedar todo mi entrenamiento, ¿no? Entonces, como que hay algo interesante ahí. Y estoy trabajando también con Tyler Stampa y con el Supercomputing Center en la idea de gemelo digital. Hice, de hecho, un podcast de ficción que se llama Gemelos Digitales. Entonces, otra opción sería hacer el gemelo digital de mi cerebro o hacer el gemelo digital de mi escritura, mezclando como varias tecnologías para seguir investigando en eso, ¿no? De momento, yo escribo mucho mejor que Jorge Gran Espejo y que GPT-4, pero la pregunta es cuándo va a seguir siendo así. Claro. Y si de aquí a 20 años ya no es así, quizá lo que hago es dejar de escribir. Porque en verdad el mundo no necesita ni mis textos, ni tus textos, ni siquiera los de Borges. Son imprescindibles, ¿no? Y hay que también ser un poquito humilde y pensar que nuestra necesidad de autoexpresión quizá no es tan decisiva. Está interesantísimo eso, lo del gemelo digital, me vuela la cabeza. Hablando justo de estas como corporaciones, IAs, que sabemos ahorita, GPT, OpenAI, todas estas, hay como un tema ahí que creo que vale la pena mencionar, el de
como el del medio ambiente, ¿no? El del caos que se genera, más allá de los derechos, más allá de lo que ellos están apropiando en cuestiones de información, también está esta cosa de, pues, de todo lo que consumen energéticamente y todo lo que dañan el medio ambiente. Cada vez que nosotros le preguntamos algo a GPT, hacemos una imagen en Midjourney. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que eso va a seguir creciendo? ¿Que en algún momento podamos llegar a este momento solarpunk donde las tecnologías vacías puedan lograr buenos híbridos con la naturaleza y puedan convivir de cierta manera sin dañarla? Es una gran pregunta, no tengo la respuesta. Sí que sé que de momento lo que mejor captura el carbono y funciona son los árboles, son las selvas, son los mares, son los océanos, y que esa utopía o tecnoutopía de que encontraremos el modo de parar el cambio climático con la tecnología, de momento es un poco boba. No obstante, es cierto que un prompt se bebe una botella de agua, pero como dice Benjamin Bratton en la terraformación, lo que es insostenible ecológicamente ahora mismo, más que la IA, es nuestra necesidad de hacer fotos y publicar nuestras ideas y emociones y textos y vídeos en YouTube, en Instagram, en TikTok, etc. O sea, lo que está matando el planeta es nuestra necesidad de autoexpresión, ¿no? O sea, nadie necesita leer que hoy estás triste o alegre, sí, y eso es ecológicamente insostenible, ¿no? O sea, tan insostenible como los automóviles o las centrales nucleares son la nube, los macroservidores, etc., ¿no? Y después está el tema del litio, las tierras raras, el celular. Es que todo lo que hemos construido es un disparate en términos ecológicos. Entonces, como que para mí, eso lo planteo en Membrana, la gran disyuntiva es entre el código-centrismo y el biocentrismo, y hay que encontrar como un punto medio que sea sostenible y equilibrado. Eso me gusta mucho. Hace tiempo hice un proyecto con un amigo diseñador que se llama Tecnomineralia, y especulábamos justo sobre si los minerales de la Tierra se agotan, y reflexiona sobre los minerales que usan todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Las baterías, todo involucra como minerales que se extraen de la Tierra. Ahorita quieren extraerlos debajo del mar, y se dice por ahí que tal vez el futuro es exomineral, ¿no? Buscar los recursos fuera del planeta. Inclusive hicimos algunas piezas que eran como unas especulaciones arqueológicas del futuro, donde en estos pequeños como comprimidos metimos como chips y cositas que guardan información, que no saben bien lo que es, a lo mejor en algunos cientos de años los van encontrando. Y bueno, y hablando de esto justo, de cómo los recursos se pueden ir agotando con los avances tecnológicos, y especulando un poco, a mí me gusta mucho la especulación, la inquisición, es aceleracionista. ¿Regresaremos a lo físico, a lo material en algún momento? Yo creo que estamos regresando ya. Yo por Navidad pedí un tocadiscos, el primero de mi vida. Tengo ahora 12 vinilos. Y he visto ahora en Los Ángeles, en las librerías, tiendas de vinilo. Sí, el vinilo está regresando muy, muy fuerte. La nueva librería de Los Ángeles, Los Books, tiene plantas, tiene un acuario, tiene una pajarera, tiene vinilos. Sí. Todas tienen, evidentemente, cafetería. Yo creo que sí, yo creo que el futuro es ese equilibrio entre lo material y lo artificial, entre lo físico y el píxel, y que hay que encontrar la manera de que eso funcione, ¿no? Y con los libros en papel, volviendo al principio de la charla, está clarísimo. O sea, no se ha conseguido ninguna tecnología mejor que el papel para leer. Tú puedes leer mucho en pantalla, pero también lees mucho en papel. Yo creo que va a ser un 50%, que parecía que iba a ser una suplantación, y es una convivencia. Y yo creo que esa lección se puede aplicar a todo. O sea, con la robótica, con la IA, con las redes sociales, con la educación, con la economía, con la política. Todo va a ser, yo creo, un 50% entre lo material y lo digital. Y bueno, porque sobre el prompt, cuando yo empecé a promptear, y como personas que nos dedicamos al texto, a la escritura, pues fue algo muy mágico, ¿no? Poder escribir un prompt y que creara imágenes o cosas. Y mi pregunta es, para terminar con nuestra charla, el prompt es una nueva forma de escritura, es una nueva forma de entendernos a partir también con las inteligencias, una nueva forma de crear imágenes contenidas en muchas otras.
¿Qué pasa con el prompt como método de escritura, como tal? ¿Se enseñará? ¿Se tiene que enseñar? ¿Se tiene que mostrar? ¿Cómo Sí, sucederá? no, hay un nuevo arte del prompt, sin duda. Y yo con este proceso que te comentaba de los campos electromagnéticos, entendí que el prompt es muy antiguo, ¿no? Los campos electromagnéticos es un remake de los campos magnéticos de André Breton y Philippe Soupault, que es el primer libro de la escritura automática. La idea era, a partir del icono, del símbolo de la escritura automática, del surrealismo francés, escribir el primer libro de la escritura automatizada. Y lo que hice fue coger la lista de los títulos de los poemas de Breton y hacer un equivalente de títulos de poemas míos, ¿no? Y del espejo de azogue de Breton pasó al espejo de píxeles o de el cangrejo ermitaño de Breton pasó a el algoritmo de ermitaño. ¿Qué pasa? Que cuando Breton y Soupault quedaban para escribir, a partir del título escribían el poema. Era el prompt de su poema, ¿no? Y todos hemos tenido prompts. Sí. El título, el concepto, el primer párrafo, la voz del personaje, una palabra. Eso es lo que invoca, lo que activa el mecanismo mágico de la escritura. O sea que el prompt es la forma contemporánea de hablar de algo muy antiguo que tiene que ver con la activación del lenguaje poético en la literatura. Pero ahora además, claro, se ha vuelto una técnica que si se sabe trabajar y articular, provoca una alquimia muy interesante, ¿no? Entonces eso va a tener una dimensión técnica, una dimensión intuitiva. Yo cuando hablé con sus temas con el artista mexicano Canek Zapata, es muy amigo mío, genial, me enseñó sus prompts, son una maravilla, una locura absoluta, mezcla español, inglés, lo mezcla todo. Entonces como que ahí hay una nueva alquimia que será muy interesante descubrir y que se podrá enseñar parcialmente, igual que la alquimia antigua de la escritura. Pues creo que podemos seguir charlando mucho rato más. Te agradezco muchísimo la entrevista, la paciencia, la conversación. Bienvenido aquí a la CCC, a Unidad Libertariana. Ahorita tiene otro conversatorio. Y pues gracias por estar acá con nosotros. Te agradezco mucho. Yo, Lucas, que nos visites acá en Querétaro. Un placer. A ti por la invitación y gracias por el libro. De nada. Aquí está. Pues muchas gracias. Gracias a Nomo Producciones por el apoyo. Y pues listo.